Vamos a hablar rápidamente, hermanos, en estos minutos acerca de mantente positivo con una actitud de fe. Y voy a empezar haciendo algunas preguntas. ¿Ha sentido que alguna vez usted no avanza en su vida y que está estancado? ¿Alguna vez ha sentido que no termina usted las situaciones que ha empezado? Y que usted no ha terminado su carrera, su high school, y que no llega a ninguna parte. Que su trabajo, en lugar de ser una bendición, lo deprime. Ha visto que su vida es un círculo vicioso donde siempre termina en lo mismo. Entonces, hoy quiero hablarles de un tema, hermanos, que de seguro va a ayudarles muchísimo en sus vidas personales. Un tema que va a ayudar su vida presente, pero también va a construir un futuro mucho mejor. Quiero hablarles acerca de principios que las personas exitosas han practicado. Principios universales. Y cuando hablo de principios universales, estoy diciendo que se pueden aplicar aquí y en cualquier parte del mundo. Son verdades accesibles que cada uno de nosotros puede abrazar y que muy pocos también están dispuestos a practicar. Son principios de fe, actitudes de fe, hermanos, que observamos en la vida de un humilde personaje, un ciego llamado Bartimeo, que tuvo la oportunidad no de ver, pero sí escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y que Jesús, debido a la actitud de este hombre, logró mejorar de una manera sustanciable, hermanos, la vida de este hombre llamado Bartimeo. Cuando él puso en práctica estos principios que quiero compartir hoy, este ciego, hermanos, este humilde hombre, nos va a dar una cátedra de lo que significa tener éxito en la vida. Cuando hablo de cátedra, usted dice, bueno, ¿qué es eso, pastor? Es cuando un profesor está impartiendo conocimientos en la universidad. De eso voy a hablar hoy precisamente. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a practicarlas? Ese es el meollo del asunto. Vamos a hablar de un tema, de una palabra, hermanos, que hoy continuamente se está usando. A lo mejor ustedes probablemente no la han escuchado, pero es proactividad. Y en primer lugar quiero definir qué es proactividad, porque en la vida existen tres tipos de personas: las que no saben lo que quieren lograr, las que intentan lograr algo, y las que hacen que las cosas pasen. Por lo tanto, proactividad es hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen, para tener resultados óptimos. Entonces, proactividad se refiere, hermanos, a la actitud que asumen ciertas personas ante situaciones y tareas que necesitan ser controladas. Proactividad es la actitud que asumen las personas que quieren superar sus circunstancias, sus problemas, no solamente laborales, sino espirituales y todo tipo de problema en su vida. Es decir, es una actitud positiva, una actitud que asume un individuo ante una situación crucial y desarrolla ideas, métodos para mejorar su vida. Algunos sinónimos de proactividad es emprendedor, dinámico, desarrollador, que resuelve problemas. Hay un psiquiatra y neurólogo llamado Viktor Frankl, que fue el primero en utilizar esta palabra, proactividad. Y él lo habla en su libro titulado El hombre en busca de sentido. Esto ya salió por primera vez en los años 1946.
Y Frank, hermanos, este hombre que escribió este libro, fue un prisionero en un campo de concentración de los nazis, de los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial, el cual sobrevivió, según sus palabras, gracias, escuchen esto, a tener la capacidad de darle sentido a la vida. Por eso es que pudo sobrevivir en la Segunda Guerra, en los campos de concentración. Por lo tanto, hermanos, proactividad es hacer que las cosas sucedan y hacernos responsables de los resultados. Ahora bien, las personas proactivas, hermanos, son aquellas que cuando ven que su barco no llega, ellas saltan al agua y nadan en busca de su barco. Estas son las personas proactivas. Están conscientes de su realidad, que no les gusta, pero luchan por cambiarla. ¿Les gustaría cambiar su situación? Yo creo que a cualquiera de nosotros. Vamos a ver entonces principios de fe, principios proactivos. Número 1, versículo 47. ¿Están conmigo? Dice así: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primer principio, hermanos. Las personas de fe están alertas a las oportunidades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Bartimeo, hermanos, era ciego, pero eso no le impidió de estar alerta, sino que él aprovechó la oportunidad que tenía enfrente de él. Así es que no tuvo tiempo, escuchen esto por favor, no tuvo tiempo para prepararse para Jesús, no tuvo tiempo para planear para Jesús, simple y sencillamente aprovechó el tiempo, aprovechó el momento, supo sacarle lo mejor a ese momento de su vida. Entonces, estaba en el mismo sitio de cualquier día donde salía a mendigar, en la misma cosa, haciendo el mismo estilo de vida, miserable, solitario, despreciable. Así es que él no tenía tiempo para prepararse. Ahora bien, dijo: voy a aprovechar el momento. Es ahora o nunca. Él tenía que aprovechar el momento. Alrededor, hermanos, de nosotros diariamente hay oportunidades para empezar de nuevo. Ahora bien, ¿por qué muchos de nosotros no estamos aprovechando esas oportunidades? Postergación. Estamos dejando todo para mañana. Y cuando usamos esta palabra postergación, escuchen esto, cuando dejamos las cosas para mañana, para el siguiente año, para el siguiente mes, ay, después, cuando tenga ganas. ¿Saben lo que pasa? Gastamos nuestro tiempo y nuestra energía en cosas que desenfocan nuestro diario vivir. Pero este ciego nos enseña, hermanos, algo extraordinario, y que la Biblia nos dice, ¿verdad? Nos avisa constantemente que no debemos de presumir del día de mañana. La Biblia dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabemos si vamos a amanecer. Así tan sencillo. Entonces, ¿qué necesitas dejar a un lado? ¿Qué necesitas empezar de nuevo? Y dejar de poner excusas. Este ciego, hermanos, propuso mejorar su vida, su destino y su futuro. Y empezó a gritar a todo pulmón aquel profeta que había escuchado, porque ni siquiera podía verlo. Entonces, pregunta: ¿eres de las personas que hace que sucedan las cosas, que provocan las cosas, o estás posponiendo las cosas para mañana? Hay algo más en este punto que nos enseña este ciego. Miren, fue un hombre proactivo a pesar de que estaba ciego físicamente. Versículo 47, ¿están conmigo? Dice así:
Y oyendo que era Jesús Nazareno, él escuchó, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A ver, digan todos: ten misericordia de mí. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque siempre estamos postergando las cosas. Entonces, en este momento, hermanos, en este punto, no solamente este ciego nos enseña acerca de estar alertas a las oportunidades que hay alrededor de nuestra vida, pero también, hermanos, este hombre fue intencional. O sea, que no se limitó solamente a enterarse que por ahí había un profeta, un maestro que andaba sanando y que pasaba por ahí, sino que él se propuso mejorar su vida, su futuro y su presente, y decidió hacer algo. O sea, que este hombre, hermanos, nos enseña el primer principio es que necesitamos aprovechar nuestras oportunidades. Alrededor están sucediendo muchísimas oportunidades, hermanos, para compartir la palabra de Dios. Gente que necesita de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y después, para la siguiente mañana. Principio número 2, versículo 48. Miren, hay algo más aquí y no quiero que se lo pierdan. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahora bien, el segundo principio de fe: las personas de fe no se dejan desanimar por las adversidades. Miramos aquí que el ciego, hermanos, nos da otra tremenda lección. Él no se dejó deprimir por las circunstancias negativas que lo rodeaban. Muchos de nosotros, hermanos, a las primeras situaciones negativas en nuestra vida, queremos tirar la toalla, nos desanimamos al empezar el caminar con el Señor, al empezar un negocio, en los estudios. Pero este ciego, hermanos, nos enseña que no debemos desanimarnos por las circunstancias. Ahora bien, dice la palabra de Dios aquí que muchos le reprendían, le decían: cállate. Estoy seguro, hermanos, que no era con bonitas palabras ni con bonitas actitudes, eso les aseguro. Les aseguro que aquel ciego recibió las peores palabras y de gente que estaba cerca de Jesús. Entonces, en ningún momento vemos que Bartimeo, hermanos, escuchen esto, se puso a discutir con la multitud. Tampoco se puso a defender sus derechos. Tampoco lloró, ni gimió, ni se lamentó, ni criticó, ni se desmayó en su intento en continuar adelante, sino que él sabía que tenía una cita con el maestro. Sabía que estaba pasando Jesús de Nazaret por ahí y él aprovechó la oportunidad. Y no, hermanos, y no se dejó dominar por las adversidades. Entonces, hay algo aquí que debo enseñar, hermanos. Muchos de nosotros tenemos un terrible temor y dejamos que el temor o el miedo nos controle. Porque el miedo es un tremendo poder controlador, hermanos, y paraliza nuestro potencial. ¿Cuáles son los efectos del miedo? ¿Cuáles son los efectos cuando tenemos temor? Bueno, nos hacemos escépticos. ¿Qué significa la palabra escéptico? Que empieza a dudar, que no tiene fe. Es lo mismo. Y así hay mucha gente, hermanos. Otros tienen temor a comprometerse por causa precisamente que se dejan dominar por las adversidades. Hoy inclusive la gente no se quiere casar ya por temor al compromiso. ¿Están conmigo? Muchas iglesias están paralizadas y quizás se habla de nosotros, hermanos, porque mucha gente no tiene compromiso. ¿Están conmigo? Son espectadores.
son los de la porra. Allá están el equipo, allá 11 contra 11, y acá los espectadores, órale, órale. Y así hay muchos en la iglesia que solamente están, es más, ni siquiera echando porras. Todavía, órale hermano, échale, cantas muy bien, predicas muy bien, enseñas muy bien, pero ni siquiera eso. Entonces miramos que este ciego, hermanos, no se dejó dominar por las adversidades. Y Bartimeo nos enseña que él enfrentó el temor que muchos de nosotros tenemos, el miedo a la desaprobación, el miedo al rechazo. Y este ciego, él sabía tres cosas que quizá usted y yo desconocemos. Él sabía que gritar a Jesús en medio de esa muchedumbre era incorrecto. Imagínense ese ciego en medio de la multitud gritando al Señor Jesucristo. Él sabía que era incorrecto, pero eso no lo detuvo. La segunda cosa que él sabía, que la gente lo iba a mirar, y por eso él no estaba desesperado. O sea, que él sabía que lo iban a reprender. Él sabía que le iban a poner obstáculos. Por eso muchos de ustedes, hermanos, no quieren entregar totalmente su vida a Dios por el temor al rechazo, por el temor al fracaso, por el temor al ridículo, y se quedan simplemente como espectadores. Otra cosa que nos enseña el ciego es que él sabía que Jesucristo era el único que lo podía ayudar. Por eso es que no lo podía detener las adversidades, hermanos. Este ciego trae muchas cosas importantes para nosotros. Miren el versículo 48. Y muchos le reprendían que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Miramos la reacción de las personas, hermanos. Cuando él se puso a gritar, todos los que estaban rodeados le dijeron: no hagas eso. Y estoy seguro, otra vez y repito, no era con buenas palabras. Apacíguate, no hagas changos, no hagas show. Seguro, hermanos, que Jesucristo estaba sumamente interesado por este hombre y tenía cosas grandes a hacer con Jesús con él. Pero también tenemos que mirar, hermanos, que muchas veces nosotros no hacemos muchas cosas, no nos atrevemos a hacer muchas cosas por el temor a la reacción de las personas. Otras veces porque el diablo nos susurra al oído. Y cuando tú tienes esa oportunidad de fe en tu vida, Dios de seguro Satanás de seguro te va a decir: ¿sabes qué? Dios no está interesado en ti. Dios no está interesado en tu salvación. Dios no está interesado en tu problema. Dios no está interesado en tu sanidad. Y mucha gente se queda sin su milagro, sin la bendición, por el temor al que dirán, por la pena y la vergüenza, el miedo a la desaprobación. Entonces, este ciego, hermanos, nos enseña también que él no se deja dominar por las adversidades. Número 3, ¿están conmigo? Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, miren lo que hace una persona persistente, una persona de fe, una persona proactiva. Otra vez, una persona proactiva es aquella que hace que las cosas sucedan. No se queda estático, no se queda observando, no se queda, como verá, muchos hispanos dicen: ayúdate, que Dios te ayude. Eso no es bíblico. ¿Están conmigo? Hay otra cosa que hizo este ciego, ¿verdad? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza. Y si se fijan, ya cambió aquí la multitud. ¿Sí están conmigo? Primero, pero fue porque Jesús ahí Jesús mandó detener a todos. Hey, alto. Hay alguien en particular, en especial. Hay alguien diferente a la multitud. Uno proactivo, uno positivo, uno de fe, uno de acción, uno que quiere más de Dios. De eso se que requiere la iglesia, hermanos. Gente que tenga hambre por Jesús, que esté apasionado por Jesús. Gente que cree en Jesús. La Biblia dice que para el que cree,
todas las cosas son posibles. Dios ha hecho muchos, hermanos, muchas cosas milagrosas y poderosas en mi vida, no porque sea especial, sino porque creo que verdaderamente Jesús es todopoderoso. Hay un canto que se los voy a traer, es un canto que se los voy a regalar aunque no soy el compositor, claro, al grupo. Se llama Dios imparable, es especial. Ok, continúo. Entonces, el tercer principio, hermanos, las personas de fe no se dejan manipular por las multitudes. ¿Están conmigo? Entonces, este versículo más, hermanos, dice que al ciego le dijeron, ánimo, levántate, ten confianza. Esa misma multitud, minutos antes, lo estaban obstaculizando, le estaban quizás hasta maldiciendo, con reproches, con palabras de, hey, no, cálmate, no hagas tanto show delante del Señor. Ahora esa misma multitud le dice, ten ánimo, vente para acá. Entonces, deben de saber, hermanos, deben de saber que en la vida hay personas manipuladoras. Quizá tu esposa es una manipuladora. Ay, oh, Santo Padre. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres manipulan al esposo, manipulan a los hijos y luego quieren manipular al pastor. Conmigo no va a poder. De esas no hay aquí. Ok, thank you, hermana. Bueno, pero también hay hombres manipuladores. Escuchen esto que quiero enseñarles. Todos ejercemos pongan atención los jóvenes. Todos ejercemos influencia en los demás, todos, en nuestro entorno, de una manera positiva y de una manera negativa. Eso es inevitable. Vivimos en una sociedad que somos dependientes los unos de los otros. Y otra vez, en ocasiones ejercemos una influencia positiva y bien intencionada, pero en otras veces ejercemos una influencia negativa y malintencionada. Por ejemplo, cuando estamos educando a nuestros hijos, nosotros como padres ejercemos una sana influencia. Pretendemos darles valores a nuestros hijos, educación, venir a la iglesia, ser educados, ser responsables, ser respetuosos, saludar. Ustedes saben lo que nos enseñaron a nosotros. Y eso pretendemos con nuestros hijos, ejercer una buena influencia. Pero los hijos también, hermanos, ejercen una influencia sobre nosotros muchas veces y nos manipulan. Y desde chiquito, ¿sabe cuándo empezó usted a ser un manipulador o una manipuladora? Cuando estaba así, mire, que quería algo, ña, ña. Y papá o mamá, como no quiere que sufra, le da todo. Y ellos empiezan a tener el control. Y empiezan a crecer. Ya no son juguetes. Ya no es biberón. Después es ropa, que tiene que ser Nike, mínimo Adidas, Levi's, porque como todos traen eso, y así aprendemos a ser manipuladores y chantajistas. ¿Están conmigo? Y estamos tratando de manipular a las personas. Y muchas veces, hermanos, nos convertimos en personas peligrosas y tóxicas. ¿Están conmigo? Por eso, y pudiera aquí extenderme mucho, pero deben de tener mucho cuidado, que las personas más manipuladoras y más tóxicas son la gente chismosa.
Y para que exista un chisme, se necesitan dos. El que habla y el que escucha. Tanto peca el que mata la vaca como ¿qué? El que le agarra la pata. Oh. Carajo, pues pastor, que le dieron allá por México. Así es que tanto es responsable el que chismea como el que escucha. Y luego el que escucha. ¿A poco sí? Y ustedes saben cuando uno escucha al otro y le pone más sabor, sí, y ahí, ¿verdad? Y empieza y a darle sabor. Así es que si queremos tener una iglesia sana, pare y no escuche. Pare y no escuche. A ver, diga, pare y no escucho. Dale un fuerte aplauso al Señor. 4. Las personas de fe, también miren el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Las personas de fe se despojan de lo que les estorban. Dice la Biblia que arrojando su capa dio un salto el ciego, hermanos. Aquí la capa, escuchen por favor, jóvenes, que hay muy pocos, representa aquí situaciones, circunstancias, personas, relaciones, pensamientos que no te dejan avanzar en la vida. Y el ciego sabía muy bien esto, que la capa se podía convertir en un impedimento para el propósito de Dios en su vida. Bartimeo, hermanos, él no quería perderse esta oportunidad ante el maestro por culpa de una tonta capa. De igual manera, nosotros debemos estar conscientes que en nuestra vida va a haber relaciones, situaciones, circunstancias, personas que son como esa capa que nos estorban en nuestro crecimiento personal y espiritual. Haz a un lado esa capa y sigue al Señor Jesucristo. A manera de aplicación, ¿cuáles son esas personas, situaciones que son como un ancla en tu vida y que no te dejan avanzar? Cinco, casi termino. Versículo 51. ¿Están conmigo? Dice así: respondiendo Jesús, ya después que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Aquí hay mucha enseñanza también. Las personas de fe son específicas y consiguen lo que quieren. No se pierda esto, por favor, porque aquí estoy aprendiendo muchísimo con este ciego. Un hombre proactivo. Otra vez, una persona proactiva es la persona que hace que las cosas sucedan. No se queda estático, no se queda callado, no se queda sin acción. Entonces, las personas de fe son específicas y consiguen lo que quieren. En verdad, este versículo, hermanos, toca mi corazón, porque aquí lo que estamos aprendiendo es que debemos hacer oraciones, pero oraciones específicas. Y oraciones específicas tienen respuestas específicas. Peticiones ambiguas tienen respuestas ambiguas. Asimismo, y el ciego sabía esto, hermanos. Y antes de que el mismo Señor Jesucristo le haga la pregunta, cuando yo me imagino que el ciego viene y se postra ahí delante del Señor, y el Señor, ¿verdad?, como un caballero y con una voz aterciopelada,
como un maestro, un caballero, le dijo: hijo, ¿qué quieres que te haga? Él ya tenía la pregunta. Él ya sabía lo que quería. Pregunta: ¿usted sabe lo que quiere? ¿Usted sabe lo que desea específicamente? Quizá, bueno, quiero tener una esposa. ¿Cómo la quieres tener? Porque hay todo tipo de esposas. Grandes, flacas, gordas, bonitas, feas, chaparras, altas, ricas, pobres, hispanas, americanas, cristianas, no. ¿Cómo la quieres? De igual manera el hombre. ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo quieren el hombre? Alto, guapo, hispano, ojo verde, ojo azul, con nubes, sin nubes. ¿Cómo lo quieren? ¿Están conmigo? Oraciones específicas. Así es que el ciego lo sabía, hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego, hermanos, no se confundió, no tartamudeó, no dijo: deja pensarlo, Señor, es que tengo tantas cosas. Él sabía lo que quería, él sabía lo que necesitaba. Simplemente lo dijo, y de una manera específica: quiero ver, quiero ver. Este hombre, hermanos, en verdad tiene grandes cosas. Nótese que él no le pidió, no fue ambiguo, porque él pudiera: ¿sabes qué, Señor? Bendíceme, tócame, sáname, hazme feliz. Pero no, Bartimeo nos da una lección, hermanos, de ser proactivos. Y si nosotros fuéramos específicos, aquí está la clave. Esto es para los matrimonios, para la iglesia, para nuestras relaciones. Cuanto más específicos seamos nosotros, más bendecidos vamos a ser. Cuanto más específicos seamos, hermanos, más exitosos vamos a ser en la vida. ¿Por qué? Porque no vamos a andar por entre las ramas. Vamos a ir directamente y con la persona correcta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si fuéramos específicos, hermanos, Santiago declara: pedís y no recibís porque pedís más. Entonces hay que ser específicos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el jefe, con las personas de alrededor y especialmente con Dios, y los resultados te van a sorprender. Pero tenemos que ser específicos. Y quiero terminar este sermón. 6. Las personas de fe son fieles seguidores de Jesús. Versículo 52. No son los kadoches cada 8 días. 52, ¿están conmigo? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo el ciego? Y seguía a Jesús de lejos en el camino. O sea, las personas de fe, hermanos, son seguidores fieles. Aceptó el poder, la gracia de Dios. Yo sé que quizá muchos de ustedes hoy traen grandes dolores, grandes desilusiones, y se sienten solos, se sienten sin felicidad. Y Bartimeo, hermanos, aquí nos enseña algo grandísimo para tener un nuevo comienzo, no solamente al terminar este año, sino el próximo año, el 2020. Escuchen esto. El énfasis aquí está en dar. Nosotros no nos ganamos la gracia de Dios. No trabajamos por ella. No la merecemos, no la podemos comprar, simplemente la recibimos. Entonces, no podemos volvernos una persona de fe, hermanos, sin tener las promesas de Dios en nuestra vida. No podemos ser personas de fe si no tenemos las promesas de Dios en nuestra vida.
y pudiera darle algunos versículos, les voy a dar uno facilito, pero mi versículo para mí, ustedes saben, Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Pero para ti es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú dices, es que simplemente no puedo. Quiero comenzar de nuevo. Me gustaría ser diferente. Me gustaría cambiar lo que no puedo. Y yo estoy seguro que si pudieras cambiar, ya lo habrías hecho. Así es que para que te conviertas en una persona de fe, tienes que tener las herramientas de Dios, mínimo un versículo de memoria, mínimo, para cuando vengan esos tiempos difíciles, agarrarte de la mano del Señor. Amén. Escucha esta historia y con esto termino. Había un niño pequeño y su padre le pidió que fuera al patio atrás a mover un tronco grande. Y el niño salió y empujó el palo ahí grandísimo, lo tiraba y no se movía, lo jalaba y no se movía, le puso una palanca y no se movía. Después de estar ahí durante mucho tiempo tirando y jalando, finalmente no pudo y regresó con su papá. Le dijo, papi, no pude, es imposible. Y su padre le dijo, ¿lo has intentado todo? Y dijo el hijo, ya lo he intentado todo, padre. Dijo, no, no lo has intentado todo. Dijo, sí. Dijo, no, no lo has intentado todo. ¿Ya viniste a mí para pedirme ayuda? Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que ya lo hemos hecho todo, pero no lo hemos pedido ayuda a Dios. Dice la Biblia en el versículo, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, hijo del ciego, estaba sentado. ¿Qué estaba? ¿Cómo estaba? Sentado junto al camino. Estaba sentado. Pero ahora en el versículo número 52 dice la segunda parte, y seguía a Jesús. Pregunta, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿De los que están sentados o que sigues a Jesús? Porque seguir a Jesús se necesita tomar acción. Hermanos, no hay otra manera de seguir a Jesús si no es dando el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que tomar? No sé. Yo creo que ya son 5 años aquí, hermanos, y muchos de ustedes todavía están en las mismas y no dan el siguiente paso. Algunos de ustedes todavía envueltos con las mismos malos hábitos. Algunos de ustedes todavía teniendo las mismas relaciones tóxicas. Algunos de ustedes todavía con el sueño guajiro, que se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Créanme lo que no es así. Hay que trabajar mucho y prepararse. ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Cualquiera que sea, hay que darlo, pero con Jesús. Amén. Déjenme orar por ustedes.